Buenos días a todos. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Hace unos minutos decía el pastor Isaac que es un momento especial cuando nos reunimos todos juntos para adorar a Dios mediante las alabanzas y ahora es un momento también muy especial porque juntos estudiamos la palabra de Dios. Cada quien lo hace en lo personal, en familia, pero hoy lo hacemos en esta familia de la fe, que es la iglesia local. Les pido que me ayuden, me acompañen a orar para que pongamos esta predicación en manos de nuestro Dios. Señor, gracias porque nos permites juntos estudiar tu palabra, nos das el entendimiento mediante tu Espíritu para que comprendamos las verdades que están aquí en tu palabra. Te pedimos que esas verdades se entiendan claramente, se apliquen también con diligencia en nuestras vidas para que te agrademos cada vez más, para que seamos dignos hijos tuyos, dignas hijas tuyas y que te glorifiquemos, que es lo que el fin de nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si yo les preguntara ahorita, no lo voy a hacer, no vayan a levantar sus manos, ¿quiénes de ustedes han hecho un viaje a París? Tal vez 2 o 3 levantarían la mano. Pero si yo les preguntara, en cambio, ¿quiénes de ustedes han sido traicionados alguna vez? ¿Quiénes de ustedes han traicionado a alguien, ya sea de forma pequeña o en una gran manera? Pues ahí todos levantaríamos la mano, siendo sinceros. Pero si alguno todavía tuviera duda y dijera, a ver, alguien me ha traicionado, yo he traicionado a alguien, no, mi vida ha sido color de rosa, permítanme leerles una definición de traición que obtuve de una página de internet que se llama Proferrecursos. No se fijen en la página, simplemente busqué una buena definición y me gustó la que estaba ahí. No crean que Moni y yo la usamos para nuestro trabajo, es una página que había ahí de recursos para maestros, y dice así la definición: la traición es un acto de deslealtad en el que una persona viola la confianza de otra al llevar a cabo acciones engañosas, perjudiciales o deshonestas. Puede manifestarse en relaciones personales, laborales o políticas. Implica la ruptura de un compromiso o acuerdo previo, causando daño emocional, social o incluso físico. La traición socava la confianza y la integridad, generando sentimientos de dolor, decepción y resentimiento. Sus consecuencias pueden ser duraderas, afectando negativamente las relaciones y la percepción de la confianza en el futuro. Y por supuesto, esta no es una definición teológica, como hace rato nos decía Efraín, no buscaba una definición teológica de la traición, simplemente es una definición humana. Ustedes pueden ver ahí lo que a cualquier ser humano nos ocurre de entrada cuando somos traicionados o cuando nosotros traicionamos a alguien. Simplemente es para ubicarnos en lo que significa la traición, sea pequeña o sea grande. La pregunta es cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos traiciona. Y ahorita van a ver por qué pregunto esto. ¿Le perdonamos de inmediato aunque no nos pida perdón? Sucedió la traición, de entrada esa persona no nos pide perdón y nosotros de inmediato decimos, ya Señor, ya lo perdoné, estoy tranquilo, no pasó nada, o estamos batallando con eso. Pronto le volvemos a tener confianza si nos pide perdón. Ahora la situación en la que esa persona nos dice directamente, oye, perdóname, me equivoqué, hice mal, y de inmediato se restablece ese vínculo de confianza, o tardamos, o tal vez nunca se recupere. Entonces, estas son preguntas que vale la pena hacernos por el tema que vamos a estudiar hoy. Y también otro factor a considerar es que tal vez cuando a esa persona que nos traiciona no le conocemos muy bien, es una persona que simplemente nos hizo un mal en la calle, pero no la vamos a volver a ver, bueno, puede ser más fácil este proceso de perdón.
Pero ¿qué pasa cuando es alguien muy cercano quien nos hace un daño muy grande? Eso es algo que les pido que consideremos. En las últimas exposiciones del Evangelio de Lucas, hemos visto que Jesús anunció en la última cena que sería entregado a la muerte por uno de sus apóstoles. Les pido que vayan por favor a Lucas 22 para que vayamos leyendo el contexto, lo que sucedió antes de los versículos que hoy vamos a estudiar, para que veamos qué fue lo que sucedió en pasajes anteriores. Vayan por favor al versículo 21, donde el Señor Jesucristo en la última cena dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y luego también anunció que Pedro le negaría. Vayan al versículo 34, donde dice: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces ahí el Señor Jesucristo hizo estos 2 anuncios de traiciones que iban a ocurrir, una de Judas, otra de Pedro, pero también les llamó la atención a sus discípulos porque seguían sin entender algunas cosas que les decía en sentido figurado, lo que expuso nuestro pastor Isaac el domingo pasado. Vayan al versículo 38, donde dice: entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. No entendieron el sentido figurado en el que él les estaba diciendo que se prepararan para lo que iba a venir. Y por lo tanto fue una forma de traicionar la enseñanza que les había dado. Y luego tampoco fueron capaces los discípulos de acompañarle durante el tiempo que oró en Getsemaní. Sabemos la importancia que tuvo esa oración para el Señor Jesucristo en el huerto, al grado que sudó gotas como de sangre, y entonces los discípulos no fueron capaces de acompañarle cuando él les pidió que estuvieran ahí ellos orando. Y vean lo que dice en el versículo 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, como les decía, en estos 4 versículos vemos 2 anuncios de futuras traiciones que el Señor sufriría y 2 llamadas de atención ante fallas a mandatos que el Señor les hizo a sus discípulos, que constituyen una forma de traición, porque si Él les estaba dando una orden, les estaba pidiendo que hicieran algo y ellos no lo hicieron, pues es traicionar la confianza del Maestro, de que Él les estaba pidiendo que hicieran algo con un motivo y ellos no lo hicieron. La reacción que tuvo Jesús ante la manera errónea de sus discípulos de entender la forma figurada, lo que nuestro pastor Isaac expuso la semana pasada, cuando él lo que estaba haciendo era plantearles el costo de seguirle, fue una reacción paciente, no fue una reacción de un gran enojo, simplemente les dijo: basta. Y esta era una forma en la que los judíos utilizaban cuando su interlocutor empezaba a discutir algo que ya no tenía sentido. Entonces él simplemente dijo: basta. Ya no quiso que ellos siguieran con esta conversación, viendo que no habían entendido lo que él les había mandado y sabiendo que lo iban a entender, pero por el momento no, simplemente les dijo basta. No me voy a adelantar también vemos la reacción que tuvo cuando los discípulos no pudieron permanecer despiertos en oración. Lo hizo también de manera paciente, simplemente lo que hizo fue llamarles la atención para que se mantuvieran orando y no cayeran en la tentación. Entonces no fue una forma tampoco fuerte de decirles las cosas, sí firme, porque la firmeza es necesaria, pero como nos decía hace rato Efraín, en amor. Fue una firmeza en amor para que ellos no cayeran en este error, no dejaran de darle prioridad a lo que era importante, que era la oración, para no caer en la tentación. Y bueno, no me voy a adelantar porque esto viene después, la traición de Pedro y la reacción que tuvo Jesús ante esta traición, pero
hoy estudiaremos la traición de Judas y la reacción que tuvo Jesús ante esta traición. Nos vamos a concentrar en la reacción de Jesús ante todo lo que ocurrió ante la traición de Judas. Y vamos a ver cómo lo hizo de manera correcta, de manera que nosotros imitemos la reacción de nuestro Señor cuando nosotros seamos traicionados. Por eso es que les preguntaba en un inicio, bueno, si les preguntara quién de ustedes ha sido traicionado, quién de ustedes ha traicionado la confianza de otro, pues todos hubiéramos levantado la mano. De todas maneras, les leí por eso también una definición de traición para que viéramos, bueno, que todos hemos traicionado, sido traicionados, y por lo tanto es importante que aprendamos mediante estos versículos cómo debemos reaccionar ante la traición. Y vamos a ver 3 reacciones que tuvo el Señor Jesucristo ante la traición de Judas. Primero, la reacción de nuestro Señor Jesucristo fue mediante una confrontación amorosa. Eso lo vamos a ver en los primeros 2 versículos del pasaje, luego lo hizo en mansedumbre, lo vamos a ver en los siguientes 2, y en obediencia absoluta, en los siguientes 3, y en obediencia absoluta en los últimos 2. Pero vamos a leer el pasaje para que veamos entonces de qué trata y podamos estudiarlo juntos. Acompáñenme a leer Lucas 22, del 47 al 53. Dice aquí Lucas, el evangelista: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a ver primero la reacción correcta que tuvo nuestro Señor ante la traición de Judas en una confrontación amorosa. Vemos en el versículo 47 que Jesús se encontraba todavía haciendo el llamado a sus discípulos para que resultaran fortalecidos para lo que enfrentarían a continuación mediante la oración, ahí en el versículo 46, cuando Lucas dirige nuestra atención mediante la frase que no encontramos en la Biblia Reina Valera, si alguno está en esa versión, pero sí en la Biblia de las Américas, donde dice «he aquí». Esta expresión en el griego siempre se utiliza para llamar nuestra atención hasta algo, como cuando nosotros decimos «he aquí esto». Y entonces nos llama la atención hacia la turba que venía hacia Jesús. Siempre he dicho que tenemos nosotros que ponernos en el relato e imaginarnos, como ahorita que estamos aquí tranquilos en la predicación. Hemos hablado últimamente que le damos gracias a Dios que aquí no hemos sido aún en la Ciudad de México perseguidos al grado de que alguien llegara aquí a detenernos, a llevarnos. Pero imaginen que de pronto irrumpiera un pelotón de soldados del ejército mexicano. No sería fácil enfrentar una situación como esa, y por eso Lucas llama la atención diciendo: he aquí a esta multitud que venía en contra de Jesús, que venía para detenerle. Y este grupo numeroso de personas estaba encabezado por Judas, es lo que nos dice el relato, a quien Lucas identifica como uno de los 12. Entonces, claramente se trataba de Judas, el Iscariote, que venía al frente de esta turba. En este punto, Lucas, si nosotros no tuviéramos la referencia de los otros relatos, pero les anuncio que vamos a estar yendo a los relatos paralelos, tanto en Mateo como en Marcos como en Juan, porque aquí todos los evangelistas narran el arresto de Jesús. Entonces vamos a ir viendo algunos detalles de lo que los otros evangelistas tocan en cuanto a lo que sucedió.
Pero aquí Lucas todavía no nos informa quiénes componían la turba, simplemente nos dice que era una turba que venía. Y al momento imaginamos un número grande de personas que venía hacia Jesús, encabezados por Judas. Pero vamos a adelantarnos nada más para ir poniéndoles rostro a los que estaban ahí en esta turba. Si se mueven ustedes tantito hacia el versículo 52, dice ahí que eran los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos, es decir, las principales autoridades judías. Es como cuando sucede un hecho importante y cuando vemos que está ahí el presidente de un país, están ahí los miembros de su gabinete, dice uno, bueno, es porque es un hecho importante lo que está ocurriendo. Y aquí vamos a ver también dentro de nuestro estudio de este pasaje, por qué estaban presentes estas personas, las máximas autoridades judías. Ya con ellos habría sido más que suficiente para arrestar a Jesús. Sin embargo, vemos con toda claridad en el versículo, bueno, porque a lo que iban era a detenerle, lo dice el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Sin embargo, a pesar de que ya era un número suficiente de personas, llevaban a la guardia del templo, y para detener a una persona, por más que estuvieran con Jesús los otros discípulos, también venían con ellos soldados romanos. Esto no lo dice Lucas, no lo busquen ahorita, yo les leo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3, nos dice el autor de este Evangelio: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Recordemos que los evangelistas o los autores bíblicos escribían viendo un punto de vista, y si vemos aquí el punto de vista de Juan, fue el de la fuerza con la que llegaron. Entonces, en el caso de Lucas, vemos que nos habla del lado de la autoridad, pero estas autoridades, los ancianos, los principales sacerdotes, eran personas ya mayores que no hubieran tenido la fuerza para detener a Jesús, que estaba además rodeado de sus discípulos. Entonces, por eso recurrieron a la guardia del templo, pero no solo eso, sino a soldados romanos. Y conocemos todos la fuerza que tenían estos soldados romanos. Entonces, lo que está destacando Juan era esa fuerza con la que venían de la guardia del templo, los soldados romanos, y que venían con armas, no venían simplemente con su presencia física, sino armados. Posiblemente la presencia de los soldados romanos se debió a que las autoridades judías temían que peregrinos y habitantes de Jerusalén que habían creído en Jesús se opusieran a su detención, es decir, estaban previendo que hubiera resistencia ante la detención. Y eso lo podemos ver aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, es decir, estaban buscando una manera en la que no hubiera una confrontación con el pueblo, una manera en donde pudieran hacerlo en secreto. Sin embargo, iban con esta protección romana. Seguramente no asistió la compañía completa, porque esta compañía o cohorte, como era conocida, estaba compuesta por la 10ª parte de una legión, y una legión eran 6,000, por lo tanto la 10ª parte eran 600 soldados, pero seguramente no estaban ahí los 600 soldados. A lo mejor 100 soldados, eso sí nadie lo sabe, simplemente podemos especular que no eran todos, sino una parte de ellos. Sin embargo, ya con que estuvieran ahí 50, 100 soldados romanos, era más que suficiente para intimidar y para disuadir cualquier tipo de oposición. Ahora, ¿cómo supo Judas en dónde encontraría a Jesús? Ya que en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 13, versículo 30, dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Es decir, Judas salió en un punto de la última cena y ya no estaba con los discípulos cuando Jesús les dirigió todavía palabras ahí en el Evangelio de Juan, y además ellos le siguieron hasta el Monte de los Olivos,
donde Jesús oró y donde sucedió después esta detención. Entonces, ¿cómo pudo Judas saber dónde se encontraba Jesús? El propio Evangelio de Juan nos lo dice en el capítulo 18, versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, conociendo las costumbres de su maestro, Judas sabía a dónde dirigirse para encontrarle ahí. No sabemos si le fue a buscar al aposento, no sabemos si le buscó en otras partes, pero simplemente sabemos que sí sabía que le iba a encontrar ahí que era un lugar donde le podía encontrar en el Monte de los Olivos. Pero no solamente le interesaba encontrarlo, sino además necesitaba identificarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que había convenido con las autoridades judías. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Ahí sí les pido que vayan, pongan por ahí un separador, un dedo en Lucas, y vayan por favor a el Evangelio de Mateo, capítulo 46, porque vamos a estar viendo algunos detalles de este mismo pasaje, pero narrados por Mateo. Y vamos a ver el versículo 48, donde dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Entonces la señal era que Judas le besaría. Y vamos a ver que primero lo que hizo fue saludarle ahí en Mateo 26, pero ahora en el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. No solamente le saludó de una manera verbal, con este saludo que se acostumbraba en esa época, sino que además le besó. Y esta forma de saludar era una señal de amistad, afecto y cercanía entre dos personas. Inclusive, si yo les digo cómo es el verbo en el griego, hace rato Efraín probó nuestro griego, pero van a ver que es una palabra que todos relacionamos de inmediato. El verbo es fileo, de donde viene filosofía y de donde vienen otras palabras en el español, que significa amigo, amistad. Entonces, este verbo besar viene de esa raíz, así que un beso era una señal de amistad, de afecto, de cercanía. Así que Judas acudió a esta forma de saludo tan cercano para identificar a Jesús, y desde luego no lo hizo para expresar amistad, sino lo hizo para entregar a aquel que le había amado, cuidado y enseñado por más de 3 años. Y no solo eso, sino que con esta señal estaba entregando al Hijo de Dios, santo y perfecto. Así que si podemos pensar en cualquier traición que hayamos podido ver en la historia del mundo, no podemos encontrar otra igual, porque alguien que traiciona a otro siempre va a traicionar a un ser humano imperfecto, a un ser humano pecador, pero aquí Judas estaba traicionando al único perfecto, al único Dios y hombre que no había en él pecado y que además le había amado. Y entonces es una traición, la peor traición que podemos encontrar en la historia del mundo. Y lo hizo con esta señal, que era una señal de todo lo contrario. Y bueno, yo les preguntaba al inicio cómo reaccionamos nosotros ante las traiciones, pero vamos a ver ahora cómo reaccionó el Señor Jesucristo ante la peor traición de la que hay registro en la historia, bueno, y que aunque no haya registro, sabemos que es la peor de la historia. Vayan ahora, bueno, estábamos en Mateo, vayan ahora al versículo 50 y vemos la tranquilidad con la que trata Judas. En lugar de exaltarse, en lugar de enojarse, en lugar de usar su poder para acabar con todos los que estaban ahí, le dice ahí en el versículo 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Qué es lo que buscaba el Señor Jesucristo al decirle las cosas, al confrontar a Judas de esta manera tan amorosa? Pues buscaba
el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si nos confrontan a nosotros de esa manera ante algo que estamos haciendo y nos dicen, ¿qué estás haciendo? De inmediato uno dice, pues sí, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo es que se me ocurrió hacer esta cosa tan atroz? En un momento pensé que era una buena idea o me dejé llevar por el pecado, pero me están diciendo de una manera amorosa, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento uno dice, Dios, hasta duele más cuando lo confrontan a uno de esa manera, ¿no? Y pensemos cuando un esposo o una esposa nos lo dice y de inmediato, pues cuando también uno más reacciona y dice uno, ¿qué es lo que estoy haciendo verdaderamente? Y vamos a regresar ahora hacia Lucas, al versículo 48, y vemos que también lo hace de una forma amorosa la confrontación nuestro Señor Jesucristo a Judas, porque dice ahí, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vemos de nuevo que los dos evangelistas coinciden en que fue una reacción amorosa. Fue una forma de confrontarle para decirle, ¿de verdad estás haciendo esto? Y además, si nos vamos al idioma original, aquí sí no nos va a sonar la palabra, es el verbo paradidomi, pero sí nos suena el prefijo para, que nosotros lo usamos para paralelo y en otras palabras, que quiere decir a un lado. ¿Y por qué se agrega un prefijo en el idioma griego a un verbo? El verbo didomi quiere decir dar, para darle énfasis. Entonces no solamente estaba entregando a alguien como cuando la policía detiene a un ladrón y lo tiene que entregar al Ministerio Público. Seguramente ni les duele a los policías, al contrario dicen, ay, qué bueno, lo agarré en flagrancia y entonces lo estoy entregando, yo cumplí con mi deber, ¿no? Pero aquí el prefijo se utiliza para darle énfasis a lo que estaba ocurriendo. Ya vimos que para quiere decir a un lado y el otro quiere decir entregar, entonces quiere decir entregar a alguien de un lado. Como imagínense a alguien que entrega a un hijo, ¿no? Que tuviera que entregar a un hijo a una persona extraña, así es el énfasis de este verbo. Entonces Jesús le está confrontando fuertemente, pero de una manera amorosa. Le dice con la forma más afectiva de saludar, me identificas y me estás entregando de alguien tan cercano a ti. Entonces es una forma amorosa. Y aquí vamos a hacer una pausa para preguntarnos cómo reaccionamos nosotros ante la traición. Ya pudimos ver a través de la pluma de Lucas cómo retrata él, cómo describe él lo sucedido, y podemos entonces ver en esa imagen que él nos presenta al Señor Jesucristo confrontando a Judas de forma amorosa, no utilizando su poder para acabar con él, para acabar con quienes venían a detenerle, sino de una forma amorosa, buscando el arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros debemos imitar, pero primero, y cada uno de nosotros reflexionemos en ello, ¿cómo reaccionamos cuando alguien tomó simplemente algo nuestro sin permiso y le hizo algún daño, algún rayón, aquellos de nosotros que somos muy cuidadosos con nuestras cosas? O cuando alguien difundió algo de nosotros que le habíamos confiado de manera especial y de pronto sabemos que es algo que ya difundió, que ya dijo y traicionó nuestra confianza. ¿Cómo reaccionamos ante eso? O cuando alguien nos quedó mal en un negocio, alguien quedó de entregarnos algo, alguien quedó de pagarnos algo y nos queda mal en eso que habíamos nosotros acordado con esta persona. ¿Reaccionamos de la misma manera amorosa que el Señor Jesucristo? Les preguntamos así con esa calma, amigo, ¿qué fue lo que pasó por tu mente para hacer esto? ¿De esta manera lo quisiste hacer de verdad? ¿O nos exaltamos, nos enojamos, le reclamamos o simplemente estamos enojados? No me hables, no me digas ahorita nada, y simplemente nos hacemos a un lado porque estamos enojados. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar? Vamos a la palabra de Dios para ello. Acompáñenme a Romanos 12, del 17 al 19. Romanos 12, del 17 al 19. Hace rato nuestro hermano Efraín al final de su estudio nos preguntaba, bueno, díganme una cita donde esté descrita que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y
nuestra hermana Laura le decía Romanos 12:2. Y sí, es ahí donde empieza Pablo a decir la manera práctica de aplicar toda la doctrina cristiana. Y parte de lo práctico está aquí en los versículos 17 al 19, donde Pablo dice: no paguéis a nadie mal por mal. Ya con eso tenemos suficiente para darnos cuenta de cómo debe ser nuestra reacción ante una traición. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que aunque alguien nos haya hecho un daño, no tenemos nosotros por qué estar enojados, molestos con esa persona. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y desde luego esto que aquí está mandando Pablo es algo que el Señor Jesucristo enseñó. La pluma de Pablo simplemente lo puso de manera muy práctica aquí para los romanos, pero es algo que el Señor Jesucristo enseñó y que vamos a ver a continuación que los discípulos no habían entendido, que no se trataba de reaccionar violentamente ante la traición. Vamos a ver que el Señor Jesucristo lo hizo en mansedumbre. Vamos ahora al versículo 49 de nuestro pasaje. Y ahí vemos que los discípulos se dieron cuenta de la traición de Judas. Ellos sabían quién era el que venía encabezando a la turba, vieron las intenciones de la turba de detener a su maestro y entonces vino la reacción de ellos. Pero les decía, no fue la reacción que el Señor Jesucristo había mandado anteriormente, puesto que Él no les había llamado a que ellos reaccionaran con armas, sino regresamos un poquito a lo que nuestro pastor Isaac nos expuso la semana pasada. Vamos al versículo 36, ahí mismo de Lucas 22, y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Pero él claramente nos explicó que esto no era de manera literal, no les estaba diciendo que esto lo hicieran literalmente, sino en sentido figurado, que estuvieran preparados para lo que iba a venir y sobre todo espiritualmente, aunque también materialmente, pero la espada no era para que ellos se defendieran de esa manera. Y en lugar entonces de pensar en establecer un diálogo con los que venían, defender a su maestro con argumentos que los tenían todos para decirles: él ningún mal ha hecho, mejor Pilato fue capaz de darse cuenta que él no había hecho algún mal y decirlo, no que los discípulos no lo vieran, pero no pensaron de esa manera, sino de inmediato pensaron en la violencia, puesto que vemos aquí en el pasaje que probablemente utilizaron aquellas espadas que le presentaron. En el último versículo que expuso nuestro pastor Isaac la semana pasada, el 38, entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas, y fue cuando él les dijo: basta. Paró ahí la conversación, pero contaban con esas espadas. Y entonces lo que ellos le dijeron al Señor aquí en este pasaje es: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces ellos estaban dispuestos a reaccionar de una manera violenta. Este verbo que dice aquí heriremos es golpear. Entonces no era nada más, bueno, voy a amenazar con la espada para que no se le acerquen al maestro, sino ir al ataque, es decir, un golpe de espada para atacar, para dañar. Entonces esas eran ya las intenciones de los discípulos, pero todavía vino la pregunta, todavía le preguntaron al Señor antes de hacerlo, pero vemos a continuación en el versículo 49, en el versículo 50, que uno de ellos no esperó la respuesta del maestro, puesto que aquí no se ve que Jesús evidentemente les iba a decir: por supuesto que no, paren cualquier idea de ataque que ustedes tengan, sino que no esperó la respuesta y atacó a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Los comentaristas coinciden en considerar que la intención del discípulo no era esa, la de cortar la oreja, porque si no, entonces le hubiera dicho: a ver, quédate quieto, permíteme tantito y te voy a cortar la oreja derecha. No era esa su intención. Quienes tuvimos la lamentable oportunidad de ver las imágenes de lo que sucedió ayer en Estados Unidos, es impresionante ver el video de lo que ocurrió con
con el candidato presidencial desde que él se toca la oreja y luego ver lo que sucedió. Y desde luego uno piensa, la intención de quien hizo ese disparo no era darle en la oreja, ¿no? Entonces, lo mismo aquí los comentaristas están coincidiendo y si uno piensa en la imagen, se da uno cuenta que efectivamente la intención de quien hizo esto, de este discípulo, no era simplemente dañar la oreja de este hombre, sino dañarle la cabeza, ¿no? Ir directo a la cabeza. Entonces, además, si vemos qué tipo de espada es la que tenía, era una espada, aunque corta, pero de 40 centímetros. Entonces, no era así como un cuchillo pequeño, sino era una espada de buen tamaño, no como las de los soldados romanos, pero sí una espada de buen tamaño. Y lanzó el ataque que finalmente terminó en que no lo mató, no lo hirió de gravedad, pero sí en la oreja derecha. Y de nuevo recurro a las imágenes de ayer, vemos cómo es un lugar que sangra de inmediato, que se nota, y si de pronto puede haber quien dice que le cortó un pedazo, puede haber quien dice que le cortó la oreja completa, porque también esa palabra en el griego, oreja, se puede traducir como lóbulo de la oreja, pero finalmente es un lugar que sangra bastante y entonces pues es una herida muy llamativa. Pero vemos que Lucas no nos dice quién es. Y si vamos también a Mateo y vamos al Evangelio de Marcos, ellos tampoco nos dicen de quién se trataba. Pero sí lo hace Juan. En el versículo 10 del capítulo 18 nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Inclusive nos dice, y el siervo se llamaba Malco. La razón de que solo Juan sea el que expone el nombre de Pedro podría ser que ya cuando Juan escribió el Evangelio, su Evangelio, Pedro ya había muerto. Y probablemente ya no había y entonces ya no habría la necesidad de protegerle al narrar lo que había ocurrido, de que alguien quisiera perseguirle por esto que había hecho. En cambio, a lo mejor Lucas, Mateo y Marcos todavía omitieron el nombre de Pedro para protegerle de alguna manera. Esto es nada más como algo que podemos pensar que pasó. De nuevo, vamos a ver cómo reaccionó Jesús ante la pregunta que le hacen los discípulos, porque de nuevo denota que ellos no habían entendido que Jesús nunca les llamó a la violencia, y por otro lado, la reacción que tiene Pedro, que no fue nada más la pregunta que hicieron los discípulos, sino que ya él reaccionó de una manera muy violenta. Pues lo que hizo Jesús fue recordarles a los discípulos que debían actuar con mansedumbre. Cuando ellos fueran atacados, tenían que responder mansamente, no tenían que tener una respuesta violenta. En Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y en Mateo 26, del 52 al 54, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hace ratito les decía que una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Y si hacemos rápido un ejercicio de matemáticas, 12 por 6, 72, por 1,000, 72,000. El Señor Jesucristo le está diciendo, ¿tú crees que no podría orar a mi Padre y que me mandaría 72,000 ángeles? Bueno, más que suficiente para acabar con esos que habían ido a aprenderle, ¿no? Entonces, pero el Señor Jesucristo les está diciendo, no es la manera de reaccionar. Yo podría hacerlo y no lo hago. Estoy actuando con mansedumbre y hay un propósito para ello. Y ahorita vamos a ver cuál era ese propósito. Y además esta misma mansedumbre le llevó al Señor Jesucristo no solamente a parar el ataque, sino inclusive a sanar a ese enemigo que venía atrás de él. Uno dice, bueno, una cosa es que uno ante un ladrón que me vino a atacar y que él solito se disparó, pues bueno, ya ahí que venga la ambulancia por él, yo ya me voy, ya inclusive me había asaltado, ya ni le pido lo que me quitó, pero pues ahí nos vemos, ¿no? Pero el Señor Jesucristo tuvo esa mansedumbre para de manera amorosa sanar a este hombre.
Por cierto, Lucas es el único que narra este milagro. Probablemente su profesión como médico hizo que él resaltara este milagro en estas circunstancias, pero también es algo que nos lleva a pensar cómo es posible que estos que venían a detenerle todavía hubieran presenciado un milagro y ni eso les llevara a darse cuenta de a quién estaban ellos buscando prender, además para matarle, porque esa era su intención. Y entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos atacados? Cuando alguien injustamente nos trata de manera incorrecta, cuando alguien nos habla de forma grosera o cuando alguien nos acusa falsamente. ¿Somos mansos para escuchar primero lo que está diciendo y decir? Inclusive hace rato también nos preguntaba Efraín y Elías decía, bueno, esto claramente el Señor Jesucristo lo aplicó al decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la reacción que tenemos, decir, perdónales porque no saben lo que hacen, o de inmediato sentimos, como nos decía Efraín, lo hacemos personal y decimos, ¿cómo a mí me está diciendo esto? ¿O cómo se le ocurre tratarme de esta manera? ¿Es la manera en la que reaccionamos? No lo sé, cada uno de nosotros en su corazón ante el Señor, seamos sinceros, cómo es que lo hacemos. Pero ahora vamos a ver cómo deberíamos reaccionar. En Mateo 11, 29 al 30 dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y desde luego que el Señor Jesucristo aquí, con toda la sabiduría divina que Él tiene, lo que estaba diciendo es, imítenme a mí, que hago las cosas de esta manera, de la manera correcta, siendo manso y humilde, y verán que el yugo es fácil. Porque entonces cuando ustedes reaccionen de esta manera ante la traición, no se van a exaltar, porque ¿cómo terminamos además, ¿no? Cuando alguien nos traiciona y nos afecta y le damos vueltas en la cabeza y lo volvemos a vivir, en lugar de perdonarlo, y cuando uno lo perdona y lo suelta, ya es algo que no nos afecta, es algo que no nos hiere a nosotros mismos, algo que veíamos hace rato en el estudio de Efraín. Entonces es algo que nos da descanso, que nos da paz, que podemos vivir con toda tranquilidad y es por nuestro propio bien. El Señor nunca manda algo que sea para nuestro mal, al contrario, es algo para nuestro propio bien. Entonces, esta es la manera en la que debemos reaccionar e imitar al Señor Jesucristo en esto. Y vamos a ver finalmente cuál fue la reacción correcta de Jesús ante la traición de Judas, haciéndolo en obediencia absoluta. Les decía yo que había una razón para que él no reaccionara con violencia, no llamara a las 12 legiones de ángeles para que acabaran con ellos. Hubo una razón para esta obediencia absoluta y por lo tanto hay una razón para que nosotros también obedezcamos a este mandato de reaccionar de manera mansa, en confrontación amorosa y por lo tanto siendo obedientes al Señor. La traición de Judas no fue dolorosa para Jesús solamente porque era alguien muy cercano. Yo les preguntaba al inicio de la predicación, bueno, ¿a poco no duele más que sea alguien muy cercano el que nos traiciona? No alguien que no conocemos, sino alguien cercano, alguien de confianza, alguien que no pensamos que llegara a hacernos ese daño. Tampoco era dolorosa para él porque hubiera servido de marco para que los discípulos mostraran una vez más que no habían entendido que no estaban llamados a la violencia ante la hostilidad. Era dolorosa también porque estaba siendo tratado como un malhechor. ¿Cómo duele cuando, imagínense que alguien acusara falsamente a un hijo de ladrón y dijera, sí, claramente yo lo identifico, y lo llevaran al Ministerio Público y estuviera ahí encarcelado? Y uno dice, ¿pero por qué? Si él ni estaba ahí, estas son acusaciones falsas y hay testigos pagados. Imagínense lo doloroso que es y lo doloroso que es para la persona que lo está viviendo. Bueno, pues era doloroso para nuestro Señor Jesucristo que lo trataran como un malhechor. Por ello les preguntó a los que iban a capturarlo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Y aquí vale la pena ir de nuevo al idioma original para ver que esta palabra, que aquí se traduce como ladrón,
en este pasaje es distinta a otra que se traduce también como ladrón, pero que tiene un significado diferente. Les voy a leer la palabra porque esta vez nos va a sonar de nuevo al español. La palabra que se utiliza en otros pasajes para ladrón es cleptes, de donde se saca esta palabra cleptómano. Entonces, esta última palabra que les estoy diciendo hace referencia a una persona que roba con sigilo. El carterista, el que cuando nadie se da cuenta, lo tomo. Entonces no es alguien que lo hace con violencia, mientras que la otra palabra que utiliza aquí Jesús en este pasaje se refiere a un malhechor sin escrúpulos que explota a los vulnerables sin dudar en el uso de la violencia. Entonces, no solamente le estaban llamando aquí ladrón que roba una cosita por ahí con sigilo, sino el peor de los malhechores, el que merece realmente un castigo como la muerte inclusive. Entonces era tratado como el peor de los malhechores y de hecho así, de esa manera murió el Señor Jesucristo. Entonces imagínense el dolor de ser tratado como lo peor, como alguien que había hecho algo terrible cuando Él es el único santo, puro y sin mancha. Además, quienes le estaban tratando de esta manera eran nada menos que las máximas autoridades judías. No se trataba de una turba que no sabía ni qué y que alguien dijo, fue él, y fueron tras de él simplemente porque alguien lo señaló, como lamentablemente llega a ocurrir, sino que se trataba de las autoridades judías que debían velar por la justicia y el amor de Dios, y en cambio estaban participando directamente, ya lo vimos, en la detención y posterior muerte, del único hombre completamente inocente de la historia, del propio Hijo de Dios. Entonces, no solamente era la traición de Judas, no solamente era la reacción que tuvieron los discípulos violenta, que seguramente le dolió al Señor porque dijo, es que yo no les enseñé así, ¿no? También imaginen cuando un padre o una madre ha educado a su hijo de buena forma y ese hijo de pronto le dicen, pues es que en la escuela de la nada cerró el puño y le soltó un golpe y le rompió la nariz a un compañero. Los papás dicen, pero ¿cómo, no? Si yo no le enseñé de esa manera. Y entonces el dolor para nuestro Señor Jesucristo que sus discípulos actuaran violentamente, sobre todo Pedro, y además que en este caso les tuvieran las máximas autoridades judías, quienes debían velar por el amor a Dios, por el amor al prójimo, y le estuvieran tratando como el peor de los malhechores. ¿Traición más grande podemos imaginar? Realmente no. Comenta William Hendrickson respecto de este punto de las autoridades judías participando en ello. Dice él, por supuesto, estas personas no tenían por qué estar allí durante esta noche sagrada, pero estaban tan ansiosas de ver si su siniestra conspiración contra el enemigo iba a tener éxito, que de veras se dejaron ver entre la multitud, probablemente en las orillas. Jesús entonces señaló a la multitud, a todos los que habían venido a arrestarlo y todos los que se gozaban con malicia en su captura, qué cobarde y pérfidamente se estaban comportando. Habían venido contra él con un ejército, equipados con espadas y garrotes, como si hubiera sido un asaltante de caminos, o según la forma en que se puede traducir el texto, un revolucionario, un rebelde o un promotor de insurrecciones, porque esta es otra connotación que puede tener esta palabra ladrón, no solamente alguien que actúa con violencia, sino que es cabecilla en una rebelión. Entonces, lo estaban tratando de la peor manera posible. Si él realmente hubiera sido un delincuente, las autoridades judías habrían tenido todos los argumentos para detenerle, enjuiciarle y condenarle cualquiera de los días que había estado enseñando en el templo. Por eso les dice él esto de esa manera, diciéndoles de nuevo, no tienen ustedes ningún argumento verdadero contra mí, para que también ellos pudieran arrepentirse y decir si es cierto, o al menos alguno de ellos decir, ¿y entonces qué hago en esta turba? ¿Por qué estoy aquí participando de esto? Pero como su apresamiento era por completo ilegal, lo hicieron de noche y escondiéndose del pueblo. Ya habíamos visto que en el versículo 2 de este capítulo temían al pueblo, porque
sabían que lo que estaban haciendo era completamente ilegal, era algo que no debía de hacerse, no tenía razón de suceder. A pesar de ello, de todo lo que no debía de pasar, tendrían éxito en su cometido. ¿Pero por qué? Porque Dios lo estaba permitiendo. Jesús mismo lo declaró, es la única cita que voy a tocar de Marcos, no vayan a ella, ya tenemos muy poquito tiempo, yo les leo la cita. Marcos 14:49 nos dice que Jesús dijo: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Les decía hace rato que había un propósito para que él actuara con mansedumbre. Si él en ese momento hubiera dicho: no voy a morir por todos estos pecadores y menos por estos que están viniendo a mí a apresarme al Hijo de Dios, Padre, manda a las 12 legiones de ángeles. No lo hizo. Él dijo: yo soy manso y humilde, y aceptó la voluntad de Dios. Él buscaba cumplir lo que las Escrituras decían. Esta misma reacción la vemos en Mateo 26:56. Dice ahí el Señor Jesucristo: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aquí vemos de nuevo que el Señor Jesucristo actuó de esta manera mansa y humilde para que se cumplieran las Escrituras, lo que estaba escrito por los profetas. Y lo vemos en nuestro texto, en el versículo 53, cuando les dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dios estaba permitiendo esto, no era que se le hubiera salido de las manos al Señor, sino que ya estaba determinado que así sucediera. Por eso comenta J.C. Ryle lo siguiente: era la breve hora de triunfo de la que los incrédulos judíos, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, iban a disfrutar. Era la pequeña etapa durante la cual el príncipe de las tinieblas de este mundo tendría poder y aparentaría prevalecer sobre el segundo Adán como había prevalecido sobre el primero. Y sin embargo, ni los hombres malvados ni el malicioso diablo podían pasarse un ápice del límite establecido por Dios, ni triunfar sobre el Hijo de Dios un minuto más del tiempo decretado por el consejo eterno. Ellos no lo sabían, pero así era. Aún en esta ocasión nuestro Señor les hace saber que solo podían llevarle prisionero porque Dios les permitía gozar de una pequeña etapa de poder. Entonces Jesús les dice claramente, en pocas palabras: no crean que esto va a durar. Esto lo está permitiendo mi Padre con un propósito, lo decía hace ratito Abdi, y era para que Jesús muriera en la cruz por los pecados y resucitara. Entonces, esto era algo determinado por Dios y el Señor Jesucristo lo aceptó. Entonces vemos que la reacción de Jesús es la que nos describe Pablo en Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa era la razón por la que el Señor Jesucristo actuó de manera mansa y humilde, porque tenía Él en mente lo que iba a hacer, y entonces eso hizo que Él se mantuviera de esta manera. Nos lo dice también Hebreos 5 del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, es el mayor ejemplo que tenemos de obediencia. Les decía yo en un inicio, bueno, la razón de que podamos estudiar este pasaje no es para que admiremos la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, su humildad, ni para que entonces veamos que el Señor Jesucristo confrontó amorosamente a Judas, sino para que lo imitemos.
nosotros fuimos llamados hijos de Dios por un propósito, para glorificarle. ¿Y cómo le glorificamos? Con nuestra obediencia, que esto sea algo que se note, que reaccionamos de manera diferente al mundo ante la traición. Y bueno, para finalizar, viene entonces la pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros ante la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ante una enfermedad, por cierto, nuestro hermano Ricardo nos ha estado compartiendo devocionales que han tratado de Job, y sabemos que lo que Job vivió no era por su pecado, no era algo que había sucedido porque él estuviera viviendo en pecado y Dios le estuviera disciplinando por ello, sino que fue una prueba que Dios puso para él. Pero nos ha dejado ver en estos devocionales cómo es que Job, si bien no llegó obviamente a reclamarle a Dios llamándole injusto, porque no lo hizo, él sabía y lo declara que Dios es justo, pero sí quería decirle a Dios: déjame defender mi caso ante ti. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la voluntad de Dios? Y vemos que Dios al final no desechó a Job. Job se arrepiente de lo que hizo mal, pero bueno, ahora vamos a nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios determina que nosotros tengamos una enfermedad? ¿Cómo reaccionamos cuando Él permite el fracaso en nuestras vidas? O cuando somos perseguidos. Y pongámonos en cada uno de esos casos que hemos vivido en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos ante ello nosotros? Y vamos a ver cómo deberíamos reaccionar. Un pasaje que todos conocemos a la perfección, pero que muchas veces también lo usamos para admirar esa humildad que el Señor Jesucristo mostró, pero que Pablo lo escribió a los Efesios para que precisamente en esas divisiones, en esos pleitos que ellos llegaban a tener, pudieran reaccionar de la misma manera humilde que lo hizo el Señor Jesucristo. Efesios 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta es la razón por la que el Señor Jesucristo actuó de esta manera. Y entonces reflexionemos en que la razón por la cual el Señor nos mostró esta reacción que Él tuvo, nos enseñó cómo debemos reaccionar mediante este ejemplo que Él nos deja aquí, es para que nosotros también lo hagamos, no para que admiremos nada más esta forma. Los discípulos no se quedaron ahí en esta forma violenta de reaccionar. No es que digamos ahora, bueno, pues si ellos reaccionaron así, ¿por qué no voy a reaccionar yo violentamente? No, porque sabemos cómo fue transformando el Señor a estos discípulos, cómo después ya no reaccionaron así. Cuando Pedro fue llamado ante las autoridades judías más adelante por estar predicando en el templo, le prendieron, le llevaron, no reaccionó de esa forma, no dice ahí y desenvainó la espada otra vez, no, ya no lo hizo de esa manera, entendió. Entonces nosotros también entendamos cómo es que debemos reaccionar ante la traición. Y bueno, pues vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque en tu palabra muestras que todo lo tienes bajo control, que controlaste todos los hechos, cada detalle de lo ocurrido durante la detención de tu hijo amado, y que a pesar de lo doloroso que era para ti como padre, para Jesucristo como tu hijo, tú no mandaste ángeles a defenderlo. Él no te lo pidió, sino que reaccionó amorosamente con Judas, reaccionó mansamente ante quienes venían a prenderle, y para ejemplo de sus discípulos. Y también nos muestra a nosotros que debemos reaccionar de esta misma manera, que no debemos hacerlo como muchas veces cada uno de nosotros lo lleva a cabo, y por lo tanto con ello seremos obedientes a tu voluntad. Reaccionaremos de manera correcta, como también lo vimos en el estudio de hace un rato. Te pedimos que esto siga permeando nuestros corazones, permeando nuestras vidas, que sea parte de nuestra vida diaria,
para que reaccionemos entonces correctamente ante la traición, ante los problemas, ante las pruebas, y que no lo hagamos como cualquier ser humano lo haría, cualquier ser humano que no es tu hijo, que no te conoce, sino como verdaderos hijos tuyos. Y todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.